La enfermedad ha sido una parte intrínseca de la historia de la humanidad desde que los seres humanos comenzaron a organizarse en sociedades y a vivir en comunidades. A medida que la población mundial creció, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A continuación repasaremos algunas de las grandes pandemias que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia. La peste de Justiniano. Fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, entre los años 541 y 750. Se calcula que, entre estos años, la población de esos continentes perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13% y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Originada en China y el noreste de la India, la peste llegó a la región africana de los Grandes Lagos a través de las rutas comerciales terrestres y marítimas. El punto de origen de la peste de Justiniano fue Egipto. El historiador bizantino Procopio de Cesarea identificó el comienzo de la peste en Pelusium, en las orillas norte y este del río Nilo. La transmisión de la peste se realizaba a través de la rata negra que viajaba en los barcos y carros de grano enviados a Constantinopla como tributo. El grano almacenado en vastos depósitos constituía un caldo de cultivo perfecto para las pulgas y las ratas, cruciales para la transmisión de la peste. La peste de Justiniano afectó a casi la mitad de la población europea. Se cree que la plaga tuvo repercusiones a nivel mundial, atacando Asia, África y Europa. Recientes estudios genéticos sugieren que el reservorio original de la cepa pudo estar en China. La peste negra. También conocida como muerte negra o epidemia de la peste, fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad. Se extendió por Eurasia y el norte de África durante el siglo XIV, alcanzando su punto máximo entre 1347 y 1353. Aunque es difícil conocer el número exacto de fallecidos, se estima que provocó la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa. Aquella época fue testigo de una tragedia sin precedentes. La pandemia se originó en Asia y llegó a Europa a través de las rutas comerciales. Se cree que fue introducida por marinos y comenzó en Messina, Italia. Las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos contribuyeron a su rápida propagación. La peste negra afectó a todos los estratos sociales, sin distinguir entre pobres y ricos. En Florencia, solo sobrevivió aproximadamente un quinto de la población. En Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida debido a la peste negra. La epidemia también tuvo consecuencias sociales, como la acusación injusta a los judíos como causantes de la enfermedad, lo que llevó a pogromos judíos y la extinción local de comunidades judías. En la Edad Media se atribuían diversas explicaciones al origen de las enfermedades contagiosas. Algunas consideraban la peste como resultado de miasmas, influencias astrológicas o incluso castigos divinos por los pecados de la humanidad. Gripe de 1918 H1N1. La pandemia de influenza de 1918, también conocida como la gripe española, fue la pandemia más severa en la historia reciente. Aquella pandemia fue causada por un virus H1N1 con genes de origen aviar. Aunque no hay consenso universal sobre dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial entre 1918 y 1919. Aquella pandemia afectó a aproximadamente 500 millones de personas, lo que representa aproximadamente 1/3 de la población mundial. Se estima que al menos 50 millones de personas murieron en todo el mundo, con alrededor de 675,000 muertes ocurriendo en los Estados Unidos.
La mortalidad fue alta en personas menores de 5 años, de 20 a 40 años y mayores de 65 años. Un rasgo único de esta pandemia fue la alta mortalidad en personas sanas, incluyendo aquellas en el grupo de edad de 20 a 40 años. A pesar de que el virus H1N1 de 1918 ha sido sintetizado y evaluado, las propiedades que lo hicieron tan devastador aún no se comprenden completamente. En aquel entonces, no había vacuna para proteger contra la infección por influenza, ni antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias asociadas con la influenza. Por lo tanto, los esfuerzos de control se limitaron a intervenciones no farmacéuticas como el aislamiento, la cuarentena, la higiene personal, el uso de desinfectantes y la limitación de reuniones públicas, aunque estas medidas se aplicaron de manera desigual. Para comprender mejor este virus mortal, un grupo de investigadores y cazadores de virus se propuso buscar el virus perdido de 1918, secuenciar su genoma, recrearlo en un laboratorio altamente seguro y regulado en los CDC y estudiar sus secretos para prepararse mejor para futuras pandemias. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte causada por el virus variola virus, aunque actualmente se considera erradicada. La viruela existió durante siglos y tuvo un efecto devastador en la humanidad. Se cree que ha existido durante al menos 3.000 años. En el siglo XVIII, en Europa, aproximadamente 400.000 personas morían cada año a causa de la viruela y un tercio de los sobrevivientes desarrollaba ceguera. En el siglo XX, la viruela mató a hasta 300 millones de personas. En 1967, apenas una década antes de su erradicación, se registraron 15 millones de casos. La vacuna desarrollada contra la viruela fue crucial para prevenir la enfermedad, y en 1980, la Organización Mundial de la Salud, OMS, certificó su erradicación en todo el planeta. Los síntomas iniciales incluían fiebre y vómitos, seguidos por la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, dejando cicatrices en la piel. La COVID-19 es la enfermedad causada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tuvo conocimiento por primera vez de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, tras la notificación de un conglomerado de casos de la llamada neumonía viral, ocurridos en Wuhan, China. El SARS-CoV-2 se propaga mediante pequeñas gotas emitidas al hablar, estornudar o toser. Estas gotas pueden pasar directamente a otra persona mediante la inhalación o quedar sobre objetos y superficies que rodean al emisor. También se ha documentado la transmisión por aerosoles. La propagación mediante superficies contaminadas contribuye sustancialmente a nuevas infecciones.